Usted utiliza mucho metáforas y algunos símbolos dentro de su escritura. ¿Cuáles son estos símbolos y metáforas recurrentes a lo largo, no diría solamente de este nuevo libro, De nuevo tus ojos, ya le vamos a preguntar un poquito por el nombre de los cuentos, sino también en Más allá de la piel? Las metáforas que uso. Bueno, yo diría que son formas de símbolos, ¿no? Supongamos hadas, ángeles, cosas que puedan simbolizar ternura, suavidad, cariño. Entonces yo recurro, o de pronto un cuadro, lo que ese cuadro puede significar para una persona, lo que puede significar un sueño que tuvo una persona, cómo eso puede transmitir la angustia que vive, la necesidad de algo específico. ¿Sí? Si hablamos de angustias, si hablamos de agonías, estamos hablando de unas facetas del ser humano, de unos estados de ánimo, pero en el otro, en vez de la mano, diríamos así, o de la moneda, nosotros encontramos también alegría, felicidad, momentos de realización, compartir, etcétera. ¿Por qué irse por ese lado más doloroso cuando tenemos que el ser humano es más complejo? No es solamente dolor, es placer, es realización, como le decía, es felicidad, aun cuando sea por breves momentos, de esa inacible felicidad que por momentos la podemos atrapar. Ya, la noche del lanzamiento del libro yo había hablado sobre esto justamente. Para mí es una balanza, ¿no? Yo pienso que el amor existe, la felicidad existe, sin duda está. Yo soy una persona que me considero feliz, pero pienso que al otro lado siempre está la otra parte, ¿no? Uh-huh. Entonces es una balanza, un equilibrio, y a pesar de, hay un personaje que está en uno de mis cuentos que dice, la tristeza existe en mí por encima del bienestar y de la felicidad que yo he conseguido. No, entonces es algo que existe y está ahí, que no puede dejar de estar, uh-huh, inclusive en una persona feliz. Y eso es esos momentos son los que se destacan en mis cuentos. Esos momentos duros, más bien. Uh-huh. A mí me gustaría, yo tenía una práctica, yo fui profesora de un colegio muchos años, 19 años, y daba clases de literatura. Yeah. Y uno de los dramas era hacer que las chicas, en ese caso, tengan gusto a la lectura. Me precio de haber conseguido a muchas chicas que quedaron enroladas para siempre en el hábito de la literatura, bueno, ¿no? Porque, en cambio, he discutido con los profesores de literatura que obligaban a sus alumnos a leer, y esto, de alguna forma, es una vacuna antilectura. Así es. Entonces, vamos a volver a esa práctica. Yo le voy a pedir que lea usted un pedazo de un cuento, no el cuento entero. Y así, los múltiples oyentes que nos están escuchando van a tener curiosidad, pues, de saber cómo termina ese cuento. Así es que vamos a escucharle, porque es muy bueno escuchar la lectura de la obra en la voz de su propia autora. Muchas gracias, con mucho gusto. El título del cuento es Me hubiera gustado hablar contigo. Esa mujer inquieta mi curiosidad. Camina por el corredor con el paso muy lento, de ida y de vuelta, una y otra vez. Se ve amargada y sumamente silenciosa. Llegó ayer y parece no haber hablado ni una sola palabra desde entonces. La mayoría ingresa en un estado similar, pero ella en especial despierta mi interés. Casi puedo adivinar, sentir su retraimiento, su abandono. Podría ser loca. De hecho, todas quienes estamos aquí parecemos serlo, o lo somos ante los ojos de los demás, y a veces nos convencemos a nosotras mismas de que es así. Locas. Todas nos volvimos locas en un punto trascendental de nuestra existencia, en el instante preciso en que nos venció con extrema fuerza la maldita adversidad. La bata le queda un poco grande. Se nota que su figura es delicada y a pesar de la edad está todavía bien formada. Se puede ver la silueta de sus senos, de sus caderas, a través de la delgada tela blanca. No parece agresiva. Me he encontrado con algunas que parecen serenas, calmadas, pero que estallan como una bomba en el momento menos esperado. Es que la tristeza no es garantía de quietud, pero ella parece vivir dentro de un mundo donde no existe la acción ni la reacción. Me gustaría acercarme y preguntarle su nombre, pero es muy probable que no responda. Su estado debe ser reciente, porque aún se ve bien cuidada. Su pelo está sedoso y con brillo, la piel fresca, sus ojos tiernos. Las personas que viven aquí mucho tiempo en circunstancias similares tienen una apariencia física desgastada, se resecan enteras y el cabello se vuelve quebradizo. La mirada se torna madura, áspera. Me acerco al auxiliar de enfermería, que pasa cerca de mí. Lleva medicinas a los cuartos, entonces la detengo y le hablo bajito al oído. Doris, ¿quién es la paciente que ingresó ayer? ¿Qué tiene? Bueno, allí nos quedamos, ¿no?
La particularidad de los cuentos, María Dolores, es que tienen que ser absolutamente sintéticos, ¿no? Porque a diferencia de una novela, usted tiene tiempo para desarrollar escenarios, personajes. En un cuento, usted tiene que tener la habilidad de concentrar todo ello en muy pocas líneas. Por ejemplo, yo no he leído ese cuento, pero me doy cuenta que se desarrolla en medio de un manicomio, probablemente, o de un asilo, de un lugar donde están mujeres, que usted las describe muy bien. ¿Cómo ir desarrollando esa capacidad de crear historias condensadas o de tomar pedazos de historias que le dan a usted luz sobre lo que es la vida entera de un personaje? Sí, a ver, Abdón me decía siempre, una novela es como una película y un cuento es como una fotografía. Entonces, una fotografía es una imagen, pero en esa imagen uno puede ver muchas cosas, ¿sí? Y yo pienso que eso pasa con los cuentos. O sea, yo tengo la imagen de lo que quiero mostrar y lo describo en 5 páginas. Hay personas que han desarrollado la capacidad de, inclusive en una página o página y media, esto que los americanos se llama ficción súbita, desarrollar toda una historia, ¿no? Hacia allá va lo suyo, hacia tratar de condensar, porque antes de empezar la entrevista nos decía que por ahí tiene también una novela. También tengo una novela. Claro que esa novela me ha costado bastante, más que los cuentos. Más que los cuentos, sí. Porque como que tengo un poco más de tino ya con el cuento. La novela como que al desarrollarle más, yo me pierdo un poco y no sé si sí o si no y regreso al mismo punto y como que es más largo, ¿no? El proceso. Bien, nosotros hemos tenido aquí a la escritora María Dolores Cabrera, que acaba de presentar su nuevo libro, De nuevo tus ojos. ¿Por qué, antes de cerrar esta entrevista, por qué el título? El título lleva el nombre de uno de los cuentos, De nuevo tus ojos. De nuevo tus ojos es un cuento en el que una mujer que perdió a su madre, que ha fallecido, encuentra una cajita de pronto, la abre y encuentra fotografías antiguas. Encuentra la foto de ella, de su madre, y entonces la ve y empieza a conversar con ella, ¿no? Después de mucho tiempo, y le cuenta cosas, y le dice que la alegría que tiene de ver de nuevo sus ojos. Claro, ¿sí? Muy bien. Bien, le deseamos mucho éxito a María Dolores en esta tarea de escribir y de relatar historias y, por supuesto, en esas más ambiciosas tal vez de sacar a luz una novela. Muchas gracias por estar con nosotros y queridos amigos de Radio María. Vamos a continuar con ustedes luego de una pausa. No dejen de seguir en nuestra sintonía porque les tenemos también muy interesantes invitados en lo que queda de esta tarde de domingo.